como tenemos una planta de separación de basura y una de composta, esto alarga la vida útil del relleno. Como todos los jueves, agradezco la presencia en el estudio de 34 Noticias a Gustavo Alanís Ortega, el expresidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, del CEMDA, precisamente para que nos haga un análisis del tiradero del Bordo Poniente. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, tocayo? Buenos días. Pues en efecto nos dimos a la tarea, después de que la semana pasada tocamos este tema aquí brevemente, para ver cómo está el tema de la basura en general y el tema del Bordo Poniente en lo particular. Y encontramos, por ejemplo, que el 40% de la basura total que se produce en el país está a cielo abierto. Esto obviamente con las implicaciones que tiene no solo en materia de contaminación, sino también en cuestiones de salud, ¿no? Las afectaciones a la salud de las personas. En segundo lugar, nos encontramos que el 50% de la basura que se produce básicamente son residuos provenientes de la comida, ¿no? El 50%. El resto, por ejemplo, el papel y el cartón, el 15%, el vidrio, el 7%, los plásticos, el 6%, ¿no? Plásticos que además se pueden tardar entre 100 y 1000 años en degradarse, ¿no? Y el 17% de algunos residuos finos, como es el caso de los pañales, ¿no? Que es un tema que algún día trataremos en lo particular. ¿Cuánto producen las zonas metropolitanas de basura? 45%. Las ciudades medias producen alrededor del 30% y las ciudades pequeñas el 9%. Una cosa que vale la pena resaltar es que no todo es basura, no todos son residuos sólidos, ¿no? Que es otro tema que algún día trataremos aquí, que son los residuos peligrosos, ¿no? Todo lo que es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. ¿Cuánto producimos en México en el año 2005 de basura? 35 millones de toneladas. En todo el país. En todo el país, ¿no? ¿Esto qué equivale? Equivale a 350 veces el peso del concreto del Estadio Azteca, ¿no? Para darnos una idea. Para darnos una idea. Ahora, ¿qué pasa en el caso concreto del Bordo Poniente? En primer lugar, hay que establecer que se reciben todos los días 12,000 toneladas de basura, una barbaridad terrible, ¿no? En segundo lugar, se emiten al año en el Bordo Poniente casi 1.200.000 toneladas de dióxido de carbono. Eso obviamente con las implicaciones que tiene para la salud de las personas. En tercer lugar, desde 1985, que es cuando abrió el Bordo, encontramos que se han depositado ahí 65 millones de metros cúbicos de basura, ¿no? Y esto ha generado un total hasta ahora de 22.750 millones de metros cúbicos de gases de efecto invernadero, que son gases que están contribuyendo con el calentamiento global, ¿no? Otros datos que encontramos, por ejemplo, tocayo, y las razones por las cuales hay que cerrar este Bordo Poniente es, en primer lugar, porque ya llegó a un grado de saturación, ¿no? En segundo lugar, porque las autoridades Semarnat, Conagua, que son las autoridades competentes, ya dijeron hay que cerrarlo, ya no dieron permiso. Sin embargo, sabemos que por cuestiones legales hay un amparo durante un año, ¿no? Hay un amparo, ¿no? Tercer lugar, porque se considera que ya la opción no es solo ir a depositar ahí los residuos, sino que hay opciones como el tratamiento y como el reciclaje, a las cuales hay que entrarle, y además porque hay riesgos, como habíamos comentado, sobre todo para la salud de las personas, por los olores, los malos olores que se están respirando en y alrededor de la zona. Entonces, bueno, ante esta situación, ¿qué puede pasar si no cerramos o si no se cierra el Bordo Poniente? Entonces, hay dos cuestiones que vale la pena mencionar. La primera es que hay inhalaciones tóxicas, ¿no? Entonces, el problema de salud es un tema muy importante. Hay un riesgo para la salud de las personas. Y en segundo lugar, el tema de los mantos acuíferos. El peso es tal de la basura que hay ahí, que lo que está sucediendo es que la membrana que sostiene a la basura, pensemos que es un plástico, la membrana se puede romper, se puede fracturar. Eso lo que puede producir es que los lixiviados, que es lo que se genera con la descomposición de la basura, se puedan filtrar y contaminen los mantos acuíferos, con el problema que hay nuevamente para no solo el medio ambiente, sino para la salud de las personas. Entonces, ¿qué opciones tenemos ahora? ¿Hacia dónde después de que se cierre este tiradero? Mira, lo que está proponiendo concretamente el gobierno del Distrito Federal es tener centros integrales, que le llaman ellos, de reciclado y energía. Y básicamente lo que están buscando con esto es que se pueda, a través de estos centros integrales de reciclado, que se pueda dar un tratamiento adecuado a la basura, que se pueda seleccionar y que se puedan aprovechar los residuos lo mejor posible. Es decir, no se trata de solo ir a dejarlos y que ahí se queden, sino que lo que se trata es aprovecharlo
en la medida de las posibilidades. Estos centros, como estábamos comentando hace un momento, van a tratar, van a reciclar y van a convertir todos estos residuos en composta o en energía, ¿no? Entonces, esto es un primer paso. Una segunda cuestión es que no se trata de rellenos, ¿no? No se trata de nada más ir y enterrar, no se va a enterrar nada en el suelo, y además todo, en principio, se va a aprovechar. En tercer lugar, no hay malos olores, no se van a producir residuos provenientes de los líquidos y no va a haber fauna nociva en estos sitios, ¿no? Entonces, hay una serie de beneficios, pero lo que le está apostando también el gobierno capitalino fuertemente es a la tecnología, a tecnología de punta, tecnología adecuada, tecnología que sea, en primer lugar, financieramente viable, que sea económicamente viable, que genere el mínimo impacto ambiental posible y que sea ambientalmente benéfico. Esa es la tirada y hacia eso supuestamente es a donde vamos a atender. Y lo importante es que el bordo, como ya comentamos aquí la semana pasada, se cierre lo antes posible por las consecuencias importantes que hay para el entorno y para la salud de las personas. Gustavo, muy interesante y muy completo el análisis que nos estás haciendo del problema de la basura y en particular del tiradero del bordo poniente. Gracias por acompañarnos y por tratarnos este tema esta semana. Así es, tocayo, y trataremos la próxima semana el tema del agua, que es igualmente importante para todos. ¿Cómo no? Claro que sí. Bien. Hoy, como todos los días, la sección para las comunidades indígenas del Estado de México, la etnia náhuatl, le da un resumen informativo en la voz de Felipe Elizalde. Wali tonades mopialtica mochtina mewan, que no toca yo el capil sin el salir sin linaristin. Ni tlaca tipantonan sin Catarina Panco, Tlatli, Tetzcoco. Xualacan, namechmaquilis chicuilistli, náhuatl.